Wilma Varela, soy la presidenta de la ONG Vecinos Barrio San Eugenio. Y les agradezco que hayan venido a esta charla abierta en donde vamos a conversar un poco de lo que es patrimonio, sobre todo de el patrimonio acá desde una perspectiva general hasta lo que es ya nuestra comuna. Nosotros somos una ONG que llevamos un año aproximado de funcionamiento en el barrio San Eugenio y estamos trabajando en concordancia o en colaboración con el grupo colectivo Rescate Patrimonio, que ellos también están trabajando con nosotros en esta iniciativa de rescatar el patrimonio del barrio. Los dejo con María de Los Ángeles, quien es del colectivo Rescata, y ella les va a presentar a continuación lo que es nuestra... Buenas tardes a todos y a todas por llegar esta fría tarde de lluvia. Bueno, yo soy Rosario Carvajal, nací y criada en el barrio Yungay. Desde ahí hemos articulado una red nacional que se llama la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, que surge en agosto de 2009 y que justamente convoca a grupos, iniciativas como las que se están dando aquí en San Eugenio, pero también colectivos de profesionales, de académicos, que estamos preocupados en Chile por la protección del patrimonio cultural en un amplio sentido, cultural, natural, debido a que está muy vulnerable. En Chile no existe una política pública en el ámbito patrimonial, lo que tenemos es un conjunto de planes y programas que está muy desarticulado entre sí, muy compartimentado. Mireya viene justamente del Ministerio de Obras Públicas, del programa Puesta en Valor del Patrimonio, que está preocupado del monumentos, muchos de propietarios del Estado, digamos. El Ministerio de la Vivienda se hace cargo del tema patrimonial, pero en vivienda. Consejo de la Cultura, del Patrimonio Inmaterial, el Consejo de Monumentos, que radica en el Ministerio de Educación, tiene la tuición de la Ley de Monumentos. Entonces estamos absolutamente dispersos, no hay una política que unifique estos planes y programas. Y lamentablemente con una instalación muy fuerte, donde el patrimonio se ha instalado como un mito de que atenta contra el progreso, contra el desarrollo urbano. Donde la ciudadanía no tenía nada que decir o decidir sobre estos temas. Y justamente en ese contexto es que nace la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, donde nos vamos uniendo con otros barrios, con otros colectivos de vecinos, que al igual que nosotros estaban dando esta tremenda pelea en los barrios, en las comunas a lo largo de todo Chile. Estas organizaciones que han ido madurando un concepto de patrimonio se ha encontrado con un muro que es la legislación que existe en Chile. En Chile, yo decía, no existe política pública, ni siquiera tenemos una ley de patrimonio, y ahí empieza el principal escollo. Lo que nosotros tenemos es una ley de monumentos nacionales. El Consejo de Monumentos Nacionales nace en 1925, siglo pasado, que fue bastante progresista para su época, pero lamentablemente durante todo el transcurso del siglo XX, del siglo XXI, no hubo mayores modificaciones, solamente la ley de 1970 que articula justamente el Consejo de Monumentos Nacionales, la Ley de Monumentos Nacionales, que reconoce 5 categorías. El monumento histórico, donde se protege el inmueble en su conjunto, las zonas típicas, que es lo que está aspirando este barrio, que es un conjunto armónico que puede estar ubicado en la ciudad o en el mundo rural, los monumentos públicos que están emplazados en nuestras calles, plazas, los sitios arqueológicos y los santuarios de la naturaleza. Se protege solamente el patrimonio material, el patrimonio construido. El patrimonio intangible en Chile no está protegido, y eso es gravísimo, porque nuestras fiestas tradicionales, nuestras tradiciones, nuestras fiestas religiosas no tienen ninguna clase de protección. En paralelo, esta ley que va por el carril del Ministerio de Educación, ustedes comprenderán que ni la ministra de ahora ni los anteriores, el tema de patrimonio no era su tema, nunca se llegan a enterar que ellos presiden el Consejo de Monumentos Nacionales, siempre su agenda está con la movilización estudiantil, de los profesores, etc. Hay otra ley, que es la Ley de Urbanismo y Construcción, que está bajo la tuición del Ministerio de Vivienda. Y
en su artículo 60 reconoce a través de los planes reguladores dos categorías: los inmuebles de conservación histórica y las zonas de conservación histórica. Entonces, estas son las dos legislaciones que operan en Chile. Lamentablemente ambas son muy vulnerables, y esta en particular, si uno tiene es propietario de un inmueble de conservación histórica, eleva los papeles, la solicitud del expediente técnico al Seremi de Vivienda, y el Seremi de Vivienda de turno puede decir se desafecta. Bueno, esta ley de monumentos nacionales que tiene su origen en el Consejo de Monumentos en 1925 es muy jerárquico, habla de monumentos, no habla de patrimonio, por lo tanto entiende el monumento como un objeto, lo descontextualiza de su entorno, no visibiliza el patrimonio vivo, o sea, está más preocupado del patrimonio construido, el patrimonio material. Pero ¿qué pasa con el patrimonio vivo? ¿Qué pasa con sus comunidades que le dan vida? Eso no está visibilizado. Nosotros hemos solicitado por año que se nos integre al Consejo Monumento con voz y voto. En este consejo, que son cerca de 23, donde están representados distintos ministerios y colegios profesionales. Bueno, durante 4 años se nos ha negado la participación en esta instancia. Peor aún, el Consejo de Monumentos Nacionales, que sesiona una vez al mes, sesiona a puerta cerrada. Y eso, por un principio de transparencia, no nos parece. O sea, somos notificados de sus resoluciones un mes después, o sea, con un desfase de un mes, porque tienen que aprobar el acta, etcétera, tema muy comprensible, pero es un mes que perdemos nosotros los ciudadanos de poder reaccionar ante una decisión que pueda atentar contra el patrimonio en Chile. Cuando nosotros hemos pedido ingresar a la sesión, se nos dice que la sala es muy pequeña, que no hay espacio suficiente. Nos parece inaceptable que el Estado de Chile dé respuesta que no tiene una infraestructura para que los ciudadanos o quien quiera escuche, ni siquiera para qué decir levantar la mano, solamente escuchar. Hay que tener en cuenta de que las sesiones de los consejos municipales son abiertas y públicas, los consejos regionales, y bueno, y también las sesiones, no todas, pero la gran mayoría de las sesiones del Parlamento también son abiertas y públicas. Entonces, no podemos entender por qué el Consejo Monumento sesiona a puertas cerradas. Bueno, también jerarquiza el objeto monumental. Entonces, para muchos expertos, algunos inmuebles tienen la categoría, los que son más cercanos a características monumentalistas, son reconocidos como patrimonio, pero cuando ya no tiene un patrimonio material tan monumentalista, ahí algunos especialistas se ponen un poquito incómodos. Eso fue el trabajo de reconocimiento, por ejemplo, en el barrio Yungay, de sectores de sencillas casas de adobe, que muchos especialistas decían, no, eso no es patrimonio. O la pelea que tenemos ahora en el barrio Matasur, que también están en la larga lista para optar a la zona típica. Y seguramente en San Eugenio, quizás, no lo sé, puede que tengan el mismo problema, porque es fundamental entender el patrimonio como redes, como modo de vida, como estilo de vida, que no es solamente el valor del edificio, sino que asociado a ese edificio, esa casa, esa iglesia, a este colegio, hay una vida, hay una historia. No hay la una sin la otra. Si a mí me demuelen este colegio para construir una torre de Paz Promovis, obviamente que existe un impacto en las redes sociales, en el tejido social de esta comunidad, impacta en los estilos de vida, porque los estilos de vida que promueven Paz Promovis en 50 metros cuadrados no es el mismo estilo de vida de nuestras casas, que pueden medir 80 o sobre 100 metros cuadrados. Entender el patrimonio como un recurso, como una oportunidad, como un capital cultural, como sinónimo además de calidad de vida. Nosotros, cuando defendemos el patrimonio, estamos defendiendo estilos de vida y calidad de vida, que tiene también un impacto muy positivo en la autoestima de la población. Nosotros lo hemos visto en Yungay, que hace 7 años los vecinos decían, bueno, estas son casas viejas de adobe que hay que demoler. Ahora dicen, no, a ver, vivimos en un barrio que tiene un valor, que tiene una historia. Y eso ha provocado una autoestima, un orgullo de pertenencia. Yo pertenezco a este lugar y me siento orgulloso de vivir aquí.
y, por supuesto, desde nuestra perspectiva, un espacio de participación ciudadana. Nuestro propio patrimonio, desde el barrio a también como ocurre en la comuna de Los Espejos. Y es fundamental también contarles respecto al Espejo la presencia también del ferrocarril. Ahí tenemos un punto en común con San Eugenio, de qué manera también ellas han logrado trabajar sobre este importante medio de transporte y su legado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rayen Pérez. Soy representante de la agrupación de educación patrimonial. Nosotras somos 3 ex compañeras de la Universidad de Santiago, profesoras de historia. Fernanda hoy día no puede estar por motivos de trabajo y también estamos con Pía Pizarro. Les cuento que nuestra motivación parte cuando estábamos estudiando en la universidad y luego nos reencontramos en todo lo que tiene que ver con el diplomado de educación, de patrimonio. Y desde ahí en adelante comenzamos a trabajar en torno a la temática y principalmente en Los Espejos, porque nosotras tenemos un origen en ese territorio, principalmente Fernanda y yo. Por otro lado, Pía es maipucina, donde también hay una actividad patrimonial en la actualidad muy importante. ¿Ya? Desde ahí vienen nuestras motivaciones. Principalmente comenzamos a trabajar en torno a lo que es el pueblo de Los Espejos, que tiene que ver también con un origen ferroviario a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces nosotros tuvimos conocimiento que en el año 2001 se proclamó esta idea de declarar la zona típica, que se logra en el año 2002 a partir de una agrupación que se llama Centro Arquitectónico para el Desarrollo, que principalmente son antiguos habitantes que están ahí, digamos, desde los orígenes, cuando llegó la construcción del ferrocarril, y eso convocó a la transformación del territorio en un pueblito. Bien, o sea, a ese es el origen histórico de Los Espejos, y desde ahí, luego en los años 50 y 60, se comienza a poblar con otro tipo de habitantes que vienen a buscar estas soluciones habitacionales, muy similar al caso de la Negua. Bien, entonces, nosotros fuimos invitados a participar principalmente con el Departamento de Cultura Comunal, y es ahí donde comenzamos con nuestra primera intervención, que tuvo que ver directamente con niños y niñas, de 7 a 12 años aproximadamente. Entonces, tuvimos que buscar la motivación para los niños, cómo acercarlos al patrimonio de su territorio, pensando que ellos no tienen ningún conocimiento, porque cabe además destacar que este lugar es una comuna muy vulnerable. Por lo demás, es la comuna que tiene la peor calidad de vida en Chile. Entonces, está muy descuidado todo lo que tiene que ver con el desarrollo cultural y nuevo. Como decía Rayen, a propósito del contexto de las guerras mundiales, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, se destruye mucho patrimonio, tanto desde el patrimonio intangible, desde el patrimonio vivo, desde las personas que tienen la historia, incluso desde el patrimonio material, desde las construcciones. O sea, tuvimos una pérdida bastante importante en patrimonio, y ahí es donde aparece un poco un rol más protagónico de la UNESCO en querer poder preservar este patrimonio que poco a poco se estaba perdiendo. Una de estas definiciones que nos presentaba Rayen se complementa un poco con esta otra mirada. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores, científicos, y también el trabajo de artistas anónimos, expresiones de la espiritualidad de la gente y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, ¿ya? Incluye las obras materiales e inmateriales a través del cual la creatividad de ese pueblo se expresa. Lenguas, ritos, creencias, lugares, monumentos históricos, expresiones artísticas, archivos y bibliotecas en general, ¿ya? Y la UNESCO hace una división del patrimonio que es como generalmente se toma por las diversas instituciones. Aquí, para que les quede un poquito claro, nosotros estamos tomando la visión desde lo general, desde lo que nos dice la UNESCO, las convenciones mundiales respecto a lo que es patrimonio. Entonces, la UNESCO dice, vamos a dividirlo primero en dos partes. Vamos a hablar del patrimonio natural, por una parte, y el patrimonio cultural, ¿ya? En esta ocasión no haremos mayor referencia al patrimonio natural porque se nos escapa un poco de nuestra línea de investigación, de trabajo, lo que estamos viendo acá. Pero siguiendo la línea del patrimonio cultural, aquí nosotros hablamos de dos
componentes importantes. Uno que tiene que ver con el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Y como bien salen ahí algunas pistas, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿ustedes saben cuál podría ser, a grandes rasgos, la diferencia entre el patrimonio material e inmaterial? Exactamente. Como bien dice, el patrimonio material tiene que ver con los bienes inmuebles, muebles, con el subacuático también corresponde al patrimonio material, y el patrimonio inmaterial con lo que conocemos como los tesoros humanos vivos. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar hablar de los tesoros humanos vivos, que son personas que conocen alguna tradición, corresponde a algún oficio importante, y fíjense que esta tradición del patrimonio inmaterial de destacar a ciertas personas viene por lo general desde el Oriente. Desde el Oriente hay una mirada más importante hacia las tradiciones, hacia lo importante que son las antiguas generaciones, ¿ya? Y ahí un poco se configura lo que tiene que ver con la UNESCO a nivel mundial. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Chile? Rosario anteriormente ya nos dio bastantes pistas de lo que está pasando en Chile. Y aquí es donde tenemos que ver una cosa que me parece importante. Si bien nosotros en Chile tenemos algún tipo de legislación, como bien contaba Rosario a través de estos distintos ejemplos, nos parece importante, si bien hablamos de este concepto de dualidad que incluso comentabas tú respecto a por qué tenemos lo material y lo inmaterial, por qué generamos esta división, si pareciera que podría ser un puesto mucho más complementario. ¿Ya? Nosotros en algún momento presentábamos un ejemplo y quisiera compartirlo con ustedes también, donde explicábamos a la gente, le comentábamos, supongamos que ustedes, los que están aquí presentes, son parte de este comité de la UNESCO que debe elegir el patrimonio de la humanidad. Recordemos que en Chile también hay algunos patrimonios que son de la humanidad, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuáles son elegidos actualmente en Chile como patrimonios de la humanidad? ¿Cómo hay? No. Valparaíso, por ejemplo. Son 5 en Chile. ¿Cuáles son los otros 4? La isla de Pascua. Sí, la isla de Pascua en sí no solo los Moai, sino que, por eso me refería, la isla de Pascua desde lo natural y lo cultural. Toma las dos cosas. Por ejemplo, en Valparaíso tiene que ver más con lo cultural que lo natural, por ejemplo. En Chiloé, ¿qué es patrimonio de la humanidad en Chiloé? Las iglesias, específicamente las iglesias. Por eso se generaba una controversia en relación al famoso mall de Castro. ¿Se acuerdan que se levantaron las voces y oye, pero ¿por qué un mall aquí en Chiloé? Bueno, lamentablemente no es Chiloé el patrimonio de la humanidad, solamente las iglesias. Entonces ahí se genera un poco de parte de esa contradicción. Bueno, entonces, volviendo al ejemplo. Supongamos que ustedes son comité de la UNESCO, ustedes han sido seleccionados, han sido invitados a participar en la UNESCO y se les pide que por favor Chile está levantando una candidatura. Esto es un ejemplo. Mireya Dalí. En realidad me da casi pudor ponerme a exponer ahora con esta discusión que decía Vilma recién, que acá hacer conversatorios más que exposiciones, y creo que son súper importantes para poder debatir de igual a igual entre la gente del sector público, los vecinos, las personas que están en investigación, los académicos. Ustedes tienen frente la persona que les va a hablar ahora, que soy yo, Mireya Danilo, no es académica, no es investigadora. Yo soy esencialmente funcionaria pública durante un tiempo y hacedora de cosas. Yo consigo las plata para hacer las cosas. Y lo que más cuesta en estos países donde en las universidades se discute mucho, se hacen muchos estudios, en muchos organismos públicos se hacen muchos estudios, pero cuando uno termina en una reunión preguntándole ¿y? La gente también nos dice, bueno, estos son los estudios, pero esos estudios hay que postularlos, hay que presentar proyectos de inversión, hay que armarlos, y en lo concreto y en todas partes el patrimonio, digamos, material, el físico, hay que hacerlo con dinero, con recursos. Antes de empezar con lo mío, concretamente, que es la municipalidad, que es bastante más árido que lo que ustedes estaban hablando, quería comentarles que el ámbito del patrimonio no es un ámbito separado del resto del ámbito país y de todas las políticas. La Política Nacional de Desarrollo Urbano, que está ahora en el Congreso, que acaba de ingresar el presidente Piñera,
en la cual costó bastante que participara gente que no era de gobierno, pero fueron casi obligados a que participara gente que fueron muy pocos, fueron como 3, la Patricio Arias, en la Universidad de Chile, el decano Klotz de Diego Portales, hay 3 o 4 personas que fueron persistentes, y hoy día precisamente estuve en una conferencia que se dio, donde se mencionaban las dificultades que se tuvieron para poder estar presentes con su discurso y con sus conceptos adentro de esta Política Nacional de Desarrollo Urbano. Si en espacios como esos, que es esa política o la discusión de la ley de patrimonio, no están los temas de patrimonio también, todo lo que hablamos es casi maní, en todo sentido. Y cuando se terminó la discusión de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que se terminó hace muy poco rato, hace un mes atrás, la Cámara Chilena de la Construcción dejó una constatación que no estaba de acuerdo con temas tales como 4. Uno, que el concepto de paisaje cultural era riesgoso para la inversión del país, que el paisaje cultural y el paisaje natural ambos eran riesgosos, que la calidad de la arquitectura y el patrimonio también eran riesgosos para la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Ese es el escenario en que nosotros estamos parados en este país, y me imagino que en los países latinoamericanos en general debe ser más o menos parecido. Pero voy a hablar por Chile, que es lo que yo conozco. Y en ese sentido, si bien lo que tú decías, perdón, tu nombre es... Martín decía que la gente era capaz, que la ciudadanía era capaz de... Sí, la gente puede hacer muchas cosas. Las personas, sin política en los países como los nuestros, no se saca nada. Nosotros en este país lo que no tenemos es política de patrimonio, lo que no tenemos es planificación del territorio, lo que no tenemos es política urbana, no tenemos eso, siendo que hay otros países, incluso como nosotros latinoamericanos, que sí lo tienen. Hoy en día Medellín ha dado ejemplos de desarrollo de ciudad, pero han tenido que generar política pública, colocarse con plata y decidir transferir a un montón de personajes que no tenemos claro que no vaya a resultar. Pero estamos haciendo que vamos a trabajar con 10.000 estas ideas. Dale una. También estamos viendo, y aquí me agradezco la exposición de antes, porque son muy didácticas ustedes, además, en hora que hacen educación. Educación en el patrimonio fue una de las cosas que yo le planteé a la alcaldesa cuando llegué. Yo a ella no la conocía antes la conocía como personaje público, pero no nos conocíamos las dos. Ella no me conocía a mí, y le planteé este tema porque yo lo he visto mucho afuera, en países latinoamericanos, en países europeos, que realmente es, los franceses tienen una cosa de esa animación del patrimonio, donde los niños hacen maquetas, recorrer sus barrios, o sea, es una dinámica que hay con los niños desde chiquititos viven el tema del patrimonio, más allá si vienen al lado un monumento o no, los hacen recorrer, es parte de las mallas curriculares. Entonces este es un tema que estamos viendo, que vamos a tratar de trabajarlo a partir de unos meses más, porque ahora no hemos tenido el tiempo, de tratar de incluir dentro de la malla curricular de los colegios, por lo menos de los liceos y colegios de la comuna, no podemos hacer más, de meter el tema del patrimonio. No sabemos mucho cómo, pero ya tenemos la idea, y la gente está bastante entusiasmada, los directores de colegio y todo. Luego, los funcionarios municipales adentro del municipio. Porque aunque uno no lo crea, hay un nivel de ignorancia en muchas cosas tremendo. Y estamos empezando a dar algunas charlas que nos han ofrecido gratuitas, porque tampoco tenemos cómo pagarlas, para que vayan a dar charlas. Estamos invitando a los funcionarios a ver temas de cobarrio, temas de patrimonio, restauración, etc. Temas de patrimonio intangible, etc. Y algunas las queremos hacer también extensivas a la comunidad, porque no siempre los funcionarios van, entonces para que no miren las sillas vacías, vamos a invitar además a la comunidad, porque es bueno que estemos todos juntos ahí. Digo ciudadanía, y queremos organizar esta educación en la ciudadanía con organizaciones ciudadanas, pero arriba colocamos un tema, yo coloqué algo que es muy importante, que es el cambio de paradigma de lo que es patrimonio. Suena como un poco petulante decir que nosotros vamos a educar a la ciudadanía desde la municipalidad. En realidad es más bien dar charlas informativas sobre temas bien técnicos que se requieren, ¿no? Y también por otros no tan técnicos. Pero también a nosotros nos importa mucho, y en esto yo tenía que hacer un proceso bastante complejo, de darme cuenta que el paradigma de lo que es patrimonio aquí, por lo menos en este país, no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, también hay procesos importantes, ha sido un cambio impresionante. Es una de las cosas que nosotros pudimos ofrecer en París cuando fuimos ahora, porque no teníamos nada que hablar respecto de ellos. Se nos mostraban estas intervenciones urbanas de trillones de euros, donde estábamos todos sentados así con cara de horror, pero sí pudimos contarles a ellos que respecto a participación ciudadana y respecto de organizaciones ciudadanas en este país y de la mirada de lo que es patrimonio, que se acabó la mirada eurocentrista. Ahí me se pusieron medio serios y me preguntaron qué significa eso. Se acabó la mirada eurocentrista monumentalista. Es verdad, todos valoramos la moneda, todo está bien, pero hoy en día la gente valora otro patrimonio, y eso es lo que nosotros queremos mostrar a ustedes cuando ustedes vayan a Chile. Me pareció interesante, y en realidad esto que ha sucedido, este último fenómeno, es realmente impactante. Yo me ha costado como internalizarlo, porque soy arquitecta, porque tengo toda una deformación, digo yo, al respecto, y ha sido un proceso súper interesante para mucha gente, profesional, especialmente en el mundo de la estética, poder
ponerse del otro lado y darse cuenta de que el patrimonio ya no es esto monumental, estas grandes estructuras, ¿no? Y eso es un tema que también queremos trabajarlo, y cuando digo recíproco es educación mutua, o sea, que vaya y que venga, ¿no? Y esta educación que yo creo que es casi imposible, pero yo no pierdo la esperanza, eso con los inversionistas. Pasa. Sí, es que yo creo que a lo mejor si uno lo sensibiliza un poquito, podríamos hacer algún edificio en altura, pero un poquito mejor, ¿no? Luego queremos hacer, alguien habló hace poco rato del catastro inventario del patrimonio, no me acuerdo quién lo nombró allí. En la Municipalidad de Santiago hay una cantidad de información, de fichas, de documentos, de estudios, tú lo mencionaste, Martín, impresionante, pero cuando uno pregunta dónde está toda la información junta, no está junta. Eso pasa en todas partes del aparato público, en las universidades también pasa, está todo dispersa. Un señor tiene las fichas de no sé qué, otras se han perdido, otras no están digitales, y hay información, y mucha información. Y yo le planteé a la alcaldesa la posibilidad, no ahora, porque no es algo urgente, pero de hacer una sistematización de información, contratar un estudio que sistematice y coloque en la web todo lo que es el patrimonio cultural de Santiago, no solamente el físico, sino el patrimonio material también, aunque nosotros lo definamos, ¿no? Pero como Chile no tiene suscrita la Convención de Patrimonio Material, este es un edificio que se va a demoler ahora. Bueno. No, el que está en bandera, sí. Con rosa. La alcaldesa está haciendo esfuerzos sobrehumanos, yo también, todos estamos haciendo sobrehumanos, pero se declaró inmueble de conservación histórica 10 días después que el inversionista que lo compró, que es el que construyó esto, se denominó inmueble de conservación histórica, fue aprobado por el plan regulador y era ingresado antes de eso, por eso que la hablaba del congelamiento. Lo importante es que, aunque tengamos alturas medias feas en algunas partes, pero hay que aprobar ese plan regulador y después modificarlo, si queremos, en este caso el inmobiliario que está invirtiendo en las minerías del otro que es privado, que no es él. Entonces yo le pregunté, nunca lo han hecho, lo hemos hecho, cada vez que lo hacemos el mismo nos llama la atención, no pueden exigir esto. Entonces la única manera aquí es trabajar con el Consejo de Monumentos, que ellos, cuando les lleguen los proyectos a ellos exijan, viendo como un total, zona típica, o sea, viendo la fachada completa, ellos exijan, bueno, ¿qué pasa con las casas de los lados? Porque están realmente trágicos. Esto se han tocado en cada caso, que la Rosario me llama cada vez que le mueren algo y se cae la casa al lado. Otro tema importante es esto, que en Yungay donde más se da, que es la calidad del diseño de las obras nuevas en zonas protegidas. O sea, el plan regulador bajo las alturas de Yungay mucho, pero igual demuele patrimonio, porque el tipo compra la casa y le permiten 4 pisos. Igual es una pérdida del patrimonio que tú puedes construir 4 pisos, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero además construyen edificios horribles, pero horribles, o sea, son de un nivel con unas ventanitas llenas de rejas. Además son temas de seguridad bastante severos, porque la gente en la noche cierra sus ventanas todo, sin comercio, sin nada, y queda todo sellado. Entonces este es un tema súper importante que queremos conversarlo con ellos también, a ver cómo nos va y poder participar en conjunto en los diseños. Porque la Municipalidad de Santiago no puede opinar, los municipios no pueden opinar del diseño. Si el diseño, los arquitectos lo saben, entonces el diseño cumple con la rasante, medida, con todo,